gozo llena el corazón, que el Dios eterno en su bondad tomará forma corporal. Fue por Muy buenos días, querida familia. Me da mucho gusto saludarles. Es una bendición para mí poder compartir con ustedes aún a la distancia y estar juntos en esta reunión y celebrando juntos lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Pues reciban un fuerte abrazo de parte de nosotros, de nuestra familia hasta allá, hasta Telo. Que Dios les bendiga mucho y que esta mañana Dios nos llene de su gracia. Bueno, hace unas semanas atrás compartí con ustedes un mensaje cuando estuve ahí con mi esposa, la última vez estuvimos juntos, acerca de Cornelio. Un mensaje extraordinario de una historia, una experiencia de Cornelio y Pedro. Y hablamos precisamente las virtudes que Dios observó en Cornelio, y a través de estas virtudes, pues Dios trajo una visitación a Cornelio. Y el propósito de la visitación de Dios para Cornelio, dentro de los eternos propósitos de Dios, uno de ellos fue enseñarle a través de Pedro qué es lo que Cornelio tenía que comenzar a hacer, lo que él debía aprender. A pesar de sus virtudes, Cornelio no estaba haciendo lo que Dios quería que hiciera para cumplir su propósito y su plan de salvación. Y es curioso pensar que nosotros, a diferencia de Cornelio, tenemos el conocimiento de Cristo, que en ese momento Cornelio no tenía, como Cristo nuestro Señor y Salvador, como el Hijo de Dios, el plan de salvación que Dios nos da a través de Cristo, el cómo poder tener la oportunidad de servir a Dios en un ministerio, los dones, las habilidades que Dios deposite en nosotros a través del Espíritu Santo, también la mayordomía, el cómo poder ofrendar, cómo poder diezmar, todo eso que Pedro fue a enseñar a Cornelio, Cornelio no lo conocía, pero nosotros lo conocemos. Sin embargo, nosotros podríamos adolecer de estas virtudes que Cornelio tenía. Y complementar nuestra vida con estas virtudes puede hacer de nosotros una vida cristiana de mucha calidad, de victoria y de un gran potencial. Además que una vida con estas virtudes es una vida que Dios demanda, pero posiblemente las desconocemos, no las hemos desarrollado, no hemos trabajado en ellas para desarrollarlas. Y por eso es que después de ese mensaje se compartieron de manera individual cada una de las virtudes de Cornelio, para que nosotros, aprendiendo de ellas y las pongamos en práctica, tengamos una vida mucho más integral, más completa, así como Cornelio tuvo su vida después de la revelación de Cristo por el mensaje de Pedro. Vamos a leer esto en Hechos capítulo 10, versículo 2, para recordar estas 4 virtudes que Cornelio tenía y que fueron un motivo, una motivación, un propósito por el cual Dios visitó a Cornelio. Hechos 10:2 dice así: Cornelio, bueno, el versículo 1 dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, era romano y era un jefe militar. Versículo 2: Cornelio era piadoso, primer virtud, temeroso de Dios, con toda su casa, segunda virtud, que hacía muchas limosnas, es decir, era un hombre generoso. Y cuarta virtud, oraba a Dios siempre. Estas 4 virtudes, 3 de ellas ya se enseñaron de manera muy específica: cómo ser piadosos y desarrollar la piedad y qué es ser piadosos. Mi hija Michelle lo enseñó, un excelente mensaje. Si no lo escuchó, consiga la grabación. El segundo, Arki compartió sobre cómo ser temerosos de Dios, qué beneficios tiene ser temerosos de Dios y por qué debemos temer a Dios. Extraordinaria palabra. Y Asali hace 8 días habló de la generosidad, un mensaje muy completo, muy claro, muy objetivo y que nos daría un gran resultado. Y hoy vamos a concluir estas 4 virtudes de Cornelio para añadir a nuestra vida. Primera de Pedro dice que debemos de añadir a nuestra fe virtud.
Y estas son virtudes, 4 virtudes del apóstol, perdón, de Cornelio. Pero vamos a definir entonces qué es la oración. En cierto sentido, por sentido común, todos podemos comprender qué es la oración, pero de cualquier manera vamos a puntualizar. Oración es básicamente tener comunión con Dios. La oración nos permite expresar nuestros sentimientos y nuestros pensamientos, nuestras angustias, nuestros temores y todo aquello que está en nuestra vida y alrededor de nuestra vida de manera verbal. Eso básicamente es orar, verbalizar, tener comunicación con Dios. La oración, vista desde la comunicación, fortalece el vínculo de relación con Dios, en este caso hablando de comunicarnos con Dios. Fortalecerá ese vínculo, hará una relación más fuerte y de mucho mayor confianza. Cuando tenemos confianza con alguien, platicamos, ¿no es así? Cuando tenemos confianza en alguien, le podemos depositar nuestros pensamientos, sentimientos, emociones y cosas privadas con más libertad porque tenemos confianza. Así que la oración establece un puente de comunicación con Dios, crea una relación con Él y esa relación forma un vínculo. ¿Qué es el vínculo? Esa conexión, ese agarre de tomarnos, de sujetarnos de la mano de Dios. Y entre más fuerte sea ese lazo, ese vínculo, pues la relación será mucho más sólida y mucho más fuerte. Así podemos definir de manera muy simple y práctica qué es orar. Establecer esa comunión con Dios, ese lazo, esa relación, fortalecer ese vínculo y hacer una relación fuerte de mucha confianza. Veamos la oración como un ejemplo en nuestra familia, desde el significado práctico y objetivo de lo que es orar, que es comunicación. Es como, por ejemplo, cuando un hijo se comunica con su padre o hija y su padre se comunica con sus hijos o con su hijo o su hija. Entre más comunicación tengan los hijos con los padres, más se conocerán. El hijo conocerá más lo que hay en la mente y en el corazón de su padre o de sus padres, y los padres conocerán más los sentimientos, los pensamientos y las necesidades que tienen sus hijos. Y eso fortalece la relación, fortalece el lazo afectivo, fortalece el vínculo y da sentido de seguridad a la relación. En otras palabras, cuando deseamos construir un apego saludable, un apego sano, el principal pilar es la comunicación entre los padres y los hijos, porque el elemento fundamental del apego es la seguridad sentida. Entonces, cuando alguien habla y se comunica con sus padres, en este caso hay una seguridad sentida por la respuesta que tendrán los hijos de sus padres. Estoy seguro que no hay algo que más nos pueda tensar a los papás o nos pueda angustiar a los papás que ver a nuestros hijos callados. Cuando nosotros vemos y observamos a nuestros hijos callados, pero no hablo de que sean discretos ni hablo de que sean reservados, sino cuando nuestros hijos guardan un silencio que no permite establecer la comunicación, eso nos preocupa mucho a los padres, porque no sabemos lo que nuestros hijos sienten, piensan, lo que les preocupa, lo que les angustia, y ese silencio marca una barrera enorme, levanta un gran muro, establece una relación de hielo, es decir, enfría la relación, la falta de comunicación. De la misma manera sucedería esto con Dios, porque es el mismo elemento. Dios estableció la relación de Él con nosotros en una tipología como un padre o un buen padre con sus hijos, para que nosotros los seres humanos podamos llevar nuestra comprensión de la relación con Dios a un nivel más entendible, más alcanzable, y que podamos entrar en esa dinámica. Por eso cuando los apóstoles le preguntaron al Señor Jesús y le dijeron,
enséñanos a orar. El Señor Jesucristo cita en Mateo capítulo 6, la primer parte de la oración. Jesús les dice, diríjanse a Dios como un Padre. Padre nuestro que estás en el cielo. Por eso Cristo vino en forma de hijo, para podernos mostrar un modelo de relación entre un hijo y el Padre de los cielos. Que nosotros podamos tener ese ejemplo, ese modelo y esa dinámica social, relacional, perdón, con nuestro Padre Dios, en el cual establezcamos un vínculo basado, en este caso, en la oración. Ahora, déjeme explicar un poquito acerca de la oración en la verbalización. La oración nos permite verbalizar. Cuando nosotros oramos, estamos verbalizando, convirtiendo en palabras, en verbos, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestros temores, angustias, preocupaciones, miedos, etcétera. Cuando nosotros, eso si usted observa, se encuentra dentro de nuestra mente, se encuentra en nuestro corazón y en el ámbito alrededor de nuestra vida. Ahí está, presente. Pero cuando nosotros nos comunicamos con Dios, verbalizamos. La oración nos lleva a verbalizar lo que sentimos, pensamos y experimentamos y anhelamos y vemos en visión. Eso le permite, cuando hacemos este ejercicio de verbalización, le permite a nuestro cerebro retroalimentarse, reforzar la información, porque a través de los sentidos el cerebro se alimenta. A través de lo que vemos, oímos, hablamos y nosotros palpamos, los sentidos alimentan la información, la experiencia en el cerebro, en la mente. Entonces, cuando nosotros verbalizamos, oramos, verbalizamos, el cerebro recibe, escucha a través de los oídos esa información y la está retroalimentando y la está fortaleciendo. Vamos a hacer un ejemplo y un ejercicio muy práctico y muy simple para que nos demos cuenta de cómo funciona esto, de la oración, esta dinámica, esta mecánica. Por ejemplo, Satanás. En Lucas capítulo 4, el Señor Jesús se describe la tentación en el desierto. Jesús el Señor va al desierto por 40 días, 40 noches, ayunando y en una experiencia espiritual. Satanás, dice la Escritura, que se le aparece y se le manifiesta conociendo las necesidades que Jesucristo el Señor estaba viviendo y experimentando en ese proceso de ayuno en el desierto. Y lo primero que Satanás le trae al Señor Jesús es la tentación de comer. Porque Jesús dice en la Biblia que tuvo hambre, experimentó hambre, es muy natural. Cualquiera de nosotros que no coma en 40 días no solo tendría hambre, creo que nos estaríamos muriendo de hambre. Y el Señor Jesucristo recibe esta tentación, escucha, mejor dicho, esta tentación de Satanás, que le dice, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. La idea, la visión, la necesidad, seguramente al tener hambre, es un pensamiento, es una emoción, una necesidad fisiológica, y puede venir a nuestra mente el pensamiento, quisiera comer. Pero Satanás le dice a Jesús, di, ora, pide, verbaliza lo que estás pensando y lo que está sintiendo tu cuerpo. Tienes hambre, verbalízalo. Y estas piedras se convertirán en pan. Es decir, la oración verbalizada, la emoción, el sentimiento, la necesidad verbalizada podrá ser escuchada y suplida, correspondida, y podrás comer. Tenemos otro ejemplo, Gedeón. Gedeón fue un hombre en el periodo de los jueces. En el libro de Jueces se encuentra cómo Dios lo llama para que él defienda al pueblo de Israel de los filisteos en una época de muchísima injusticia y opresión. Gedeón tenía en su mente, tenía en su corazón dudas, incertidumbre quizá, temores. Entonces esos pensamientos, esos sentimientos, Gedeón los verbaliza a través de una oración. Y Gedeón habla con el Padre y le dice, si tú me estás llamando,
yo te voy a pedir que hagas llover. Todo alrededor llueva y pone una esponja Gedeón en medio del campo donde él estaba fuera de su tienda, pero que la esponja quede completamente seca. Gedeón se duerme y al otro día se despierta y todo estaba mojado y la esponja completamente seca. O Gedeón pudo haber pensado, bueno, creo que voy a volver a pedir confirmación. Lo que pensó Gedeón, quizá dudó, quizá le agradó la señal, quizá Gedeón se impresionó y dijo, bueno, si es Dios, puede hacer todo lo que él quiera, entonces lo pediré al revés. Y vemos este principio de verbalizar lo que se piensa, lo que se siente, lo que se quiere, o lo que se necesita, o lo que se desea. Entonces Gedeón pide al Señor lo mismo, pero ahora al revés. Y Gedeón le dice, Señor, ahora quiero que llueva totalmente sobre la esponja, pero que quede todo lo demás seco. Y así fue, va a dormir y despierta Gedeón y encuentra la esponja empapada y todo lo demás seco completamente. Eso es la oración, expresar, verbalizar lo que se siente, lo que se necesita, lo que se piensa a través de las palabras. Y podemos ver muchos y muchos y muchos ejemplos más. Y uno más voy a mencionar. Pedro, el apóstol, cuando ve caminando al Señor Jesús sobre el mar, Pedro se impresiona como todos los que estaban en esa barca, lo ve andar sobre las aguas hacia ellos. Y Pedro le dice al Señor Jesús, si eres tú, Señor, manda que yo vaya a ti sobre el agua también como tú. El Señor Jesucristo le dice, ven, simplemente bájate y ven. ¿Qué hizo Pedro? Verbalizó, pidió, expresó con palabras lo que pensó, lo que imaginó cómo sería caminar como el Señor sobre el agua. Y quizá también quiero ver el poder que tiene. Si Él lo hizo, puede hacer que yo lo haga. Todo lo que quizá pasó por la mente, por el corazón de Pedro, al verbalizarlo, Dios lo respondió. Yo recuerdo que cuando estuve orando o estuvimos orando por el auditorio, por ese auditorio donde está usted allí mismo sentado, pues yo visualizaba el auditorio en alguna forma, en la dimensión que deseaba que fuera, los metros cuadrados y la imagen que tenía del auditorio. Y es en un 80% tal y como está. El 20% es un poco distinto, pero el 80% es así. Todo en media luna, así lo visualizaba, y en niveles y en gradas, precisamente como un auditorio. Pero claro, no fue tan rápido. Eso me llevó de 8 a 10 años estar orando, visualizando. Se dice fácil, pero a veces el cuerpo, la mente se desgasta, se cansa, a veces entran las dudas. Sin embargo, lo que sí recuerdo y tengo presente es que nunca dejé de hacerlo. Nunca solté esa oración, esa visualización, por imposible que pareciera, por difícil que fuera, a lo largo de casi una década, pues Dios permitió que yo fuera dándome cuenta de la conexión de las visiones, de las relaciones, de cómo podría ser y de qué forma podría lograrse esa visión. Quizá algunos, ahorita que voy a decir esto, no me lo crean, pero yo recuerdo también que hace pues ya más de 20 años, prácticamente 23 años, que llegamos a Teloloapan. Recuerdo que no había internet, celulares. Había solamente un ciber que yo conocía, quizá había dos, pero conocíamos un ciber, no había redes celulares, no había buenas cafeterías, no había tiendas de autoservicio, entre otras. Entonces, ante esa necesidad, los primeros años estuvimos orando. Algunos recordarán escucharme decir esta palabra: vamos a orar por el desarrollo de nuestra ciudad. Quizá algunos ahorita que la mencionen la recuerden. Vamos a orar por una ciudad desarrollada. Y por varios años estuvimos orando para que nuestra ciudad fuera una ciudad desarrollada. Y conforme fue creciendo la ciudad, cuando nosotros íbamos viendo las tiendas, las tiendas comerciales, las de autoservicio, cuando se abre la red de telecomunicación de internet, los celulares, pues uno se siente
parte de esas bendiciones porque uno estuvo allí orando y orando y pidiendo a Dios que eso sucediera. Recuerdo cuando orábamos mucho por una universidad, porque yo tengo hijas y estaban pasando de la primaria a la secundaria y yo veía venir esos tiempos en los que me daba cuenta que los hijos de las familias de la iglesia se iban a estudiar fuera por falta de oportunidades de estudio a nivel profesional. Entonces orábamos por una universidad y vimos pasar con tristeza cómo se fue la primera universidad a Tasco y seguimos orando. Claro, ya hay una universidad particular, la UASI, pero estoy enterado que gracias a Dios pronto estará la universidad en Acatempan, por fin. Uno se siente contento, bendecido cuando hay cosas que pasaron por nuestras oraciones y están existiendo. Uno se siente parte de eso. La Biblia dice que la oración del justo puede mucho y que la ciudad es bendecida por la oración de los justos. Y no me creo justo, al contrario, pero creo que por Cristo Jesús nos justifica delante de Dios Padre y por Cristo Jesús nos presenta como justos y recibe nuestra oración, aunque no lo seamos, como si fuéramos justos por la obra de Cristo en la cruz por nosotros. Entonces, familias, eso es cuando uno visualiza lo que desea, lo que siente, lo que piensa, lo que anhela y lo verbaliza a través de la oración. Hagamos un rápido ejercicio ahí donde estás sentado. Quiero invitarte a hacerlo. Mira, de momento yo te pido que pongas en tu mente presente, traigas al recuerdo una petición que estés teniendo, una de las más importantes, la que ahorita tengas presente, por la que sientas necesidad, anhelo, deseo, preocupación o angustia. Preséntala. Ahora yo te pido que te pongas en modo avión. Ya ves que a veces nos vemos, ¿no? Y nos vemos que se nos va el avión y nos dicen, ¿qué estás pensando? A veces que se nos fue el avión. ¿Por qué? Porque nos imaginamos, visualizamos, ¿no? Y por eso se nos va el avión. Entonces, si quieres, cierra los ojos o ponte en modo avión, pero visualiza lo que estás pidiendo. Imagínalo un momento. Ahora exprésalo con palabras, verbalízalo. Abre tus labios y suavemente en este instante haz una oración. Díselo al Señor, pídeselo. Señor, te pido esto, exprésalo. Esto que está mirando mi cabeza, esto que estoy viendo, visualizando, eso lo verbalizo. Listo. Así es como más o menos se da la dinámica de la oración. Cuando oramos, recuerda, cuando nosotros oramos, verbalizamos lo que pensamos, sentimos, anhelamos o queremos. Regresemos a Cornelio para repasar esto otra vez. Hechos capítulo 10, versículo 2, la Biblia dice, dijimos que Cornelio oraba siempre a Dios. Era temeroso de Dios con toda su casa. Pero en el versículo 3, la Biblia dice que éste vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, le llamaba por su nombre. Versículo 4, él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Versículo 5. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Wow, regresemos. Entonces, número 1, observamos que Cornelio oraba a Dios. ¿Qué pedía a Dios Cornelio? Supongo que todo lo que él deseaba, y había cosas muy específicas, como en un momento las resaltaremos. Oraba, segundo, no solo Cornelio oraba a Dios, dice que oraba siempre a Dios. Y eso nos habla de la constancia, perseverancia, determinación y convicción de Cornelio por lo que deseaba, por lo que anhelaba, por lo que necesitaba. Entonces vemos que Cornelio oraba, pero no solo oraba, oraba siempre. Uno que oraba, pues lo que cualquier padre de familia podría orar, cualquier jefe militar podría orar,
y cualquier buen creyente de Dios podría anhelar, pero lo hacía siempre. Y el versículo 3 nos dice que él finalmente, después del tiempo que no establece la Biblia, cuánto tiempo oraba Cornelio, o sea, me refiero cuántos meses o años tenía esa calidad de vida. La Biblia dice en el verso 3 que él tuvo claramente una visión. Fíjese, lo que Cornelio verbalizaba, tuvo una visión clara que se manifestó. Esto está importante. ¿A qué lo llevó esa visión? Él en esa visión pudo experimentar un encuentro con Dios a través de un ángel que le envió y le dijo por su nombre, Cornelio. ¿Cuántos anhelaríamos un encuentro con Cristo? Con su Espíritu Santo, con un ángel que Él nos envíe. Imagínense, eso puede pasar. Dios puede manifestarse, puede ser visiblemente, como Cornelio fue despierto, una visión clara, pero también puede ser dormido, dice la Biblia, que se puede manifestar el Señor. En el verso 4 dice que hay una característica que el ángel le reveló a Cornelio. Tus oraciones y tu generosidad fueron subidas a memoria de Dios. Las oraciones de Cornelio, ¿cuántos quisiéramos saber? Y creo que lo sabemos, pero una cosa es saberlo porque lo creemos y otra cosa es saberlo porque Dios nos diga, he escuchado tu oración. Yo creo que Dios escucha porque Él es omnisciente y omnipresente, pero que Él dijera a nosotros, he escuchado lo que me estás pidiendo, creo que con eso nosotros sentiríamos hecho lo que estamos pidiendo. Las oraciones, le dijo el ángel, subieron a tu presencia. Y en el versículo 5 y 6, el ángel le da instrucciones a Cornelio. Manda por Pedro y él te dirá lo que debes hacer. Lo que yo observo que Cornelio pedía, hablando bíblicamente en el contexto de los versículos, es que seguramente Cornelio pedía, Señor, ¿tú me escuchas? Y está la respuesta. Yo deduzco esto no por mí, sino por lo que está en el contexto. Seguramente pedía, ¿me escuchas? Tus oraciones son escuchadas en la memoria de Dios. Seguramente pedía, ¿qué debo hacer para agradarte más? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Estoy bien en mi fe romana? ¿O debe haber otra manera de acercarme a ti? Respuesta de Dios a través del ángel. Envía por Pedro y te dirá lo que debes hacer. Cornelio seguramente buscaba estar bien en lo correcto delante de Dios. No solamente tener fe, sino una fe correcta, bien plantada. ¿Qué debo hacer? Y lo tercero es, Cornelio, haya gracia mi vida delante de ti, Señor. Dios, tú existes. ¿Cómo puedo conocerte? ¿Cómo puedo tener una mayor experiencia de ti? Y Dios le da una visión clara de él. Creo que estas tres experiencias para mí permiten interpretar qué oraba Cornelio siempre. ¿Qué podría orar ese hombre siempre? Entonces, nosotros vemos cómo a través de lo que Cornelio oraba y perseveraba, Dios y verbalizaba, Dios lo llevó a cabo. Ahora déjeme darle algo extra en este tema de la oración. Miren, repasemos entonces. Cuando nosotros oramos, verbalizamos. Cuando nosotros verbalizamos, reforzamos la visión que tenemos de lo que pedimos, de lo que necesitamos, de lo que anhelamos, de lo que esperamos. Nosotros lo visualizamos, reforzamos la visión. Y cuando nosotros reforzamos la visión por verbalizar, nuestro cerebro retroalimenta esa información. Se hace sensible el cerebro al estar reforzándolo, al estar retroalimentándolo, porque lo hacemos a través de los sentidos. Lo pienso, lo siento, lo anhelo, pero lo verbalizo en la oración y mi cerebro lo recibe. ¿Cómo lo recibe? Nosotros tenemos aquí en la parte de atrás del cerebro, hablemos de la nuca para que me explique, en la parte de la nuca
tenemos una estructura del cerebro que se llama el tallo encefálico. En el tallo encefálico se encuentra ahí el sistema nervioso central, que es una de sus muchas funciones del tallo encefálico, es que filtra y prioriza la información. Nuestro cerebro recibe millones de datos todos los días, millones y millones de datos todos los días. ¿Qué hace el cerebro con toda esa información? El cerebro la procesa, la adapta y alguna la elimina y otras la almacena en el aprendizaje en otra estructura del cerebro que se llama el hipocampo, que hace una función. Y se crean las distintas formas de memoria a corto, mediano, largo plazo, memoria asociativa, y así funciona en términos muy simplísimos el cerebro. Pero en la parte del tallo encefálico tiene una función muy especial. Filtra y prioriza la información. ¿Qué significa? Que a través de nuestra oración reforzada, nuestra oración verbalizada, nosotros vamos categorizando la información conforme la anhelamos, la deseamos y la necesitamos. Es decir, que ¿por qué es tan importante que nosotros sepamos que orar no es orar de una sola vez, una sola oración y ¡pum! Se suelta y ya se acabó, como si fuera magia? No es así. A veces Dios permite la oración intercesora, conviccionada, la oración consciente, la oración perseverante, la oración continua, porque nosotros mismos somos retroalimentados, somos reforzados con la información que nosotros mismos deseamos. Usted se dará cuenta que oramos pidiendo una cosa, pero a veces pasa el tiempo y se nos olvida y ya nunca lo pedimos. Normalmente, ¿qué significa? Que eso en realidad no era una prioridad ni era de alta importancia. Pero cuando hay algo de alta prioridad, importante, el cerebro lo filtra a través de este órgano del cerebro y lo tiene presente por su categorización. Entonces se activa un sistema en el cerebro que se conoce como el sistema de vigilancia, el estado de vigilancia. Hay un sistema que se llama así, sistema reticular activador ascendente. Este sistema es automático en el cerebro. Funciona para muchos aspectos como la visión, el juicio, etcétera. El prejuicio también, el temor. Pero lo que quiero resaltar es lo siguiente. Este sistema reticular activador ascendente, por sus siglas SRAA, es el que mantiene el cerebro en la búsqueda. ¿Y de dónde activa el cerebro esa búsqueda? Pues de toda la información que categorizamos, que filtra, que prioriza. ¿Y de dónde? A través de la verbalización y a través de la visión. Entonces nosotros le damos al cerebro información que queremos que suceda, que pase, que anhelamos, que necesitamos. Entonces el cerebro está listo. La mente, el espíritu de la mente está lista. ¿Para qué? Pues para un encuentro con el Señor, porque es lo que anhelamos, lo que visualizamos, lo que verbalizamos. Está lista para una obediencia a Dios, está lista para un mandamiento, está lista para una promesa, está lista para la conexión de una visión, está lista para recibir lo que estamos anhelando. Y eso se da a través de este ejercicio neuronal, biológico, en el cerebro a través de la verbalización. Por eso es tan importante. ¿Y qué diremos de la ley del enfoque, verdad? La ley de la visión, la ley del enfoque. Eso nos prioriza. Por eso es tan importante y valioso que nosotros sepamos que tanto de manera espiritual como de manera neuronal, biológica, orgánica en nuestro cerebro, la oración es sana, fundamental e importante y nos puede llevar a obtener todas las cosas que son legítimas, ¿verdad? Y que convienen a lo que estamos pidiendo, a lo que estamos deseando, anhelando y necesitando. El último punto de este mensaje, como punto final, antes ya de la conclusión, quiero dar unos ejemplos. Abraham. Ustedes y yo, muchos de ustedes quizás, si no todos, conocen la historia de Abraham. Abraham, un simple hombre con fe, una esposa que era estéril, seguramente ellos sentían
anhelaban y pensaban, imaginaban y hablaban entre ellos un hijo. Quisiéramos tener un hijo. Nos encantaría tener un hijo. Tenemos tanto que dar que no queremos dejárselo a nuestros sirvientes, queremos heredarlo a un hijo. Pero Dios escucha la oración. Y Dios escuchó la oración de Abraham y de Sara. Pero también Dios miró en ellos virtudes que hicieron un complemento, la mancuerna perfecta. Cornelio, virtudes, oraciones siempre, mancuerna perfecta. Abraham oraba, virtudes de Abraham y Sara, mancuerna perfecta. ¿Y qué hizo Dios? Le agradó. Tiene un encuentro con Abraham, lo llama y le da al hijo, y no solo el hijo, naciones enteras a través de este hombre, padre de toda la raza judía y toda la raza musulmana, de este Abraham. Y el hombre ejemplo de fe. Ana, otra mujer, una mujer quizás simple, sencilla de corazón, oraba, un hijo, quiero un hijo, también estéril. Algo miró Dios en Ana, virtudes especiales que le agradaron. La oración de Ana, verbalizada, visualizaba a su hijo, le dio a un hijo llamado Samuel. Nehemías miraba seguramente y verbalizaba el muro de restaurando Israel en todo el muro y sus puertas alrededor. Cornelio, vuelvo a citar a Cornelio, el Señor Jesucristo, todo el mundo salvo por medio de su sacrificio en la cruz. Todo aquel que en él crea. Seguramente Cristo, mientras era flagelado, mientras era sacrificado, duramente castigado, llevado a la cruz y colgado en un madero al grado de morir, seguramente tenía una visión en su mente, una oración en sus palabras. Señor, a través de este sacrificio sea salva toda la humanidad. Y eso reforzaba lo que Cristo tenía que hacer y lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Mateo 11:28, Jesús dice, vengan a mí los que estén cargados y cansados. En 1 Pedro 5:7, echen toda su ansiedad sobre Él, que Él tiene cuidado de vosotros. Jesús en Juan capítulo 14, verso 3, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo os lo daré. Si nosotros, queridas familias, no ejercitamos la oración de manera verbalizada, como una entrega, un clamor, una oración, nosotros nos vamos a quedar con todo eso en la mente y en el corazón. Y no solo las cosas que anhelamos y soñamos, sino también las ansiedades que hay en nosotros, también las angustias, también las preocupaciones, las desesperaciones y los temores nos van a ir ahogando, porque no estamos nosotros filtrándolos, no estamos nosotros priorizándolos y no estamos nosotros verbalizándolos con Dios, y no hay un desahogo. Entonces ese desahogo y esa no genera fe, no genera expectativa, no genera esperanza, no retroalimenta, no refuerza la información que tenemos dentro de nosotros. Entonces nosotros tenemos que orar visualizando lo que queremos, no lo que no queremos. Lo que no queremos nos lleva a orar por lo que queremos o como queremos, pero tenemos que orar visualizando lo que queremos y cómo lo queremos. Quiero concluir con algo muy importante que todos debemos tener presentes y estar conscientes. Dios desea una iglesia que ora. Dios desea que tú y yo oremos, que hablemos con Él. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:17, Dios a través de Pablo, oren sin cesar, como Cornelio, oren siempre. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, una de las exclamaciones en ese versículo de parte de Dios es a través del profeta que escribió en Crónicas, si mi pueblo orare. Dios exclamó, si mi pueblo orara, si mi pueblo verbalizara, hablara conmigo,
En Jeremías 33, verso 3, Dios responde a Jeremías y le dice, clama a mí, Jeremías. Pídeme lo que estás sintiendo, pídeme lo que estás pensando, pídeme lo que estás anhelando. Jeremías estaba en la cárcel injustamente. Clama a mí. Mateo 11:17, el Señor Jesucristo vuelve a decirnos, por nada estéis preocupados, angustiados, afanados. Sean conocidas las peticiones, fíjense, sean conocidas las peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Si yo cambio esta palabra, vamos a cambiar, sean conocidas, es verbaliza tus oraciones, tus peticiones, verbalízalas delante de Dios. Con toda oración y ruego, es decir, como Cornelio, siempre. Y regresando a Cornelio, la Biblia dice en Hechos 10:2 que Cornelio era temeroso con toda su casa, temeroso de Dios. ¿Por qué quiero mencionar esto con toda su casa? Porque seguramente si Cornelio oraba, no oraba solo. Seguramente Cornelio oraba con toda su casa. Además de orar solo, sí, pero oraba con toda su casa. Y eso significa, por ejemplo, Mateo 18:19, Jesucristo nos dice, si dos de vosotros se ponen de acuerdo en cualquier cosa en la tierra, aquí en la tierra donde estamos, lo piden al Padre, será hecho por mi Padre. En el mismo capítulo 18, pero en el verso 20 dice, si dos o tres se congregan, se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio de vosotros. Qué hermosa revelación. Podemos dar por sentado que si nos reunimos dos o tres en el nombre de Cristo a orar, a comunión, a hablar la palabra, Él está ahí presente. Podemos dar por sentado que Él está allí. Dar por hecho. Es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, pero tenemos convicción de que está ahí. Entonces, ¿qué quiero decir con esto último? Yo quiero dejar en sus corazones esta enseñanza. Debemos, además de decirles la importancia y de por qué, debemos orar a Dios siempre. Número 1, ore a Dios de manera personal e individual. Una oración de comunión personal es muy importante, pero esa oración no sustituye la oración en familia. Procure orar en familia, hasta donde le sea posible con sus hijos. El matrimonio, procuren orar juntos antes de salir de su casa, en la noche, en algún momento del día. Oren juntos. Segunda, es la segunda. Y ni la primera, orar personalmente, y la segunda sustituye tampoco a esta tercera oración, que es la oración congregacional. Y en este punto quiero dirigirme a todos los que ustedes no vienen a la reunión de oración los viernes. Yo creo, querida iglesia, que ustedes han subestimado la oración unida, la oración congregacional los viernes. Yo les aseguro que no es igual que ores solo en tu casa con tu familia, a que ores con tu familia y con el resto de las familias en la iglesia juntos y unidos. Hay otro poder, hay otra fuerza, hay otro espíritu que dice la Escritura, Dios derrama y Dios escucha la oración unida. No la subestimen. Yo les animo a que prioricen en su agenda de vida orar en la iglesia como una agenda de vida. De vida. No es una actividad de la iglesia. No es una actividad más. Es un espacio importante, necesario, indispensable y una responsabilidad que Dios nos confiere de orar como iglesia e interceder por nuestros jueces, nuestras autoridades, nuestra ciudad, nuestras familias, orar por unos por otros, unidos. No es igual que usted lo haga en su casa, con su familia o lo haga solo. Hay que estar unidos orando.
y clamando, intercediendo. Una de mis oraciones hasta el día de hoy y por esta misma mañana, si usted me pregunta cuándo fue la última vez que oré por la salvación y la conversión de toda nuestra ciudad, es hoy en la mañana. Toda la vida, por 23 años, he pedido a Dios que sea la salvación, la conversión de las familias. Intercedo y oro por los 4 municipios que están alrededor de Teloloapan, como fronteras. Y tengo años orando por esos municipios, la salvación, la liberación, el establecimiento del derecho y la justicia. Y cuando algún día lo vea, sentiré esa gran satisfacción en mi espíritu de haber contribuido con mis oraciones a esos propósitos de Dios. Yo le animo, véngase los viernes, priorice. Tiene usted lunes, martes, miércoles y jueves en la tarde, sábado en la tarde y domingo en la tarde para hacer todas sus actividades de tardeada. Pero reserva es solo una a la semana, el viernes. No haga compromisos familiares, sociales, ni de televisión, ni te quedes en el sillón de tu casa mirando la tele. Vente a orar por tu familia, por tu ciudad, por las autoridades, por lo que tengamos que orar. Sé parte de ese pueblo valiente y esforzado que se une a la oración congregacional y clama a Dios. Mira, la oración de Cornelio provocó que el apóstol Pedro recibiera de parte de Dios la comisión de abrir el evangelio a todos los gentiles y cambiar la historia de la evangelización de solo a los judíos hacia todos los gentiles del mundo, incluyéndonos nosotros. La Biblia dice que la primer familia gentil que se convirtió, es decir, no judía, fue Cornelio. ¡Qué gloria, qué honor! ¿Y a qué respuesta fue Dios? Según el versículo 4, a sus oraciones. A sus oraciones. Queridas familias, no hay nada más poderoso que podamos hacer que orar. La autoridad que Dios ha puesto en nuestras manos está en el poder de nuestra boca, de verbalizar, que significa orar, decretar, profetizar, interceder a través de la oración. Así que yo les pido, si no está postrado en una cama por una enfermedad grave, que una simple gripita, ni la gripa nueva te impida venir a orar los viernes. Ningún compromiso familiar sea más grande. Vente con tu familia. Ningún partido de fútbol sea más importante que venir a orar. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Por favor, pongámonos de pie. Hay un pasaje en la Biblia, una promesa profética que dice: yo derramaré un espíritu de gracia y oración sobre mi pueblo. La oración es esa virtud de orar, clamar, pero la gracia es el que Dios nos escuche. Cornelio tuvo gracia delante de Dios y oyó sus oraciones, y así todos los demás. Vamos a pedir por esto, y que Dios despierte en cada uno de nosotros, en cada uno de ustedes, ese espíritu de oración, de una manera personal, de una manera familiar y de una manera congregacional cada viernes. Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias de todo nuestro corazón por la vida que tú nos has concedido. Muchas gracias por tu fidelidad y tu misericordia. Muchas gracias porque sabemos que tú nos escuchas. Nos unimos y nos ponemos de acuerdo en tu nombre, Señor Jesucristo, para pedirte que derrames sobre la iglesia un espíritu de gracia y oración. Y despiertes nuestro espíritu a la oración unida. Despiértanos a orar de una manera personal e individual, que podamos buscarte cada día,
que tengamos hambre, sed de ti y llevar a ti nuestro corazón en oración. Ayúdanos a despertar la oración en la familia. 2 o 3 en un hogar orando, será mucho el poder que puede emanar de esa casa. Y Señor, despierta el corazón de cada familia de la iglesia y cada persona para venir a unirse a la oración el viernes, una oración unida, Señor, congregacional, juntos, unidos, invocando tu santo nombre y declarando lo que tú dijiste, Señor Jesucristo: mi casa será llamada casa de oración. Que así sea, Dios, y ponemos esto en tus manos, a tus pies y para tu gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mi regalo en esta Navidad, no hay dinero que lo pueda comprar. Es que ha venido al mundo a salvar y dio su vida por la humanidad. Dio su vida por